¿Y cuál es el escenario? Porque en lo económico, con las medidas que anuncia Massa, tampoco se va a ver en lo inmediato, por lo menos va a frenar lo que es una espiral inflacionaria, pero tampoco es que va a mejorar variables, sobre todo de sectores que hoy están muy empobrecidos. No, a ver, yo no esperaría resultados inmediatos. Me parece que la economía argentina arrastra problemas que son estructurales, que ni siquiera pueden ser achacados a este gobierno. Incluso te diría, hay problemas que uno ve de la economía argentina que uno los ha estudiado en la facultad y vienen desde hace muchas décadas. Entonces, sería una injusticia, la verdad, achacárselos a este gobierno e incluso achacárselos al ministro de Economía que recién asume y que lo resuelva en una semana. Eso, digamos, me parece que sería una simplificación del tema. Ahora, también es una simplificación del tema creer que la política desordenada que ha mostrado o exhibido el Frente de Todos, la política contradictoria, la política en tensión del Frente Gobernante, es la que genera los problemas económicos que tiene la Argentina. Sin embargo, y esto sí hay que decirlo, Mariana, una política, digamos, que no logra acordar o coordinar objetivos mínimos de hacia dónde dirigir la política económica o las principales variables de la economía, es poco probable que pueda empezar a resolver o empezar a recorrer el camino de la resolución de esos problemas estructurales, básicamente la alta inflación, la falta de dólares y demás. Entonces, en ese sentido, sí lo que se le va a exigir al ministro de Economía y al gobierno en general es que en la figura de Sergio Massa se condense una única política económica y dejemos de asistir a ese espectáculo que asistimos hasta ahora, donde el presidente decía una cosa, la vicepresidenta decía otra cosa, exhibían públicamente las diferencias y, digamos, no aparecía el camino de la resolución de esas diferencias. Le queda muy poco tiempo al gobierno y eso exige una mirada homogénea sobre las cosas. O que por lo menos si se pelean y tienen diferencias, lo hagan hacia adentro. Exactamente. Que siempre debió ser así, que es parte de lo que le machacan. Ahora, yo creo que ayer se dieron dos factores importantes para entender en qué anda cada uno de los dirigentes. Porque mientras se publicaba que Sergio Massa ya había designado a Fabián Rayón al frente de la Secretaría de Energía, o sea que había puesto uno propio y habían logrado desplazar a Martínez, que era Highlander a esta altura de cómo sobrevivía a las circunstancias, Cristina Kirchner tuiteaba en función de la causa que la tiene hoy en el banquillo de los acusados, en lo que es la causa de vialidad nacional, cuestionando al fiscal y a uno de los jueces que jugaban partidos de fútbol con el expresidente Macri en su quinta. Y entonces ahí pareciera verse como dos espacios de poder donde cada uno está en un rol absolutamente distinto. Cristina Kirchner enfocada en lo que es su causa judicial y Sergio Massa mostrando que dentro de la coalición de gobierno ha logrado una batalla a ganar, que es poner a su propio secretario en un área sensible como energía. ¿Esto de seguir así va a poder mostrar igual cohesión dentro del Frente de Todos? A mí no me... A ver, a mí en principio no me preocupa si la vicepresidenta se ocupa de una agenda, el ministro de Economía se ocupa de otra agenda y el presidente está ocupado en otra agenda. Estaba en Colombia. Claro, me preocupa más si se están peleando y tironeando de la agenda. Entonces, yo creo que hay una preocupación personal de la vicepresidenta, que ella la expresa y la convierte en un tema de índole político que tiene que ver con las causas judiciales y la mirada que ella tiene sobre ese proceso en particular, sobre esa causa en particular y sobre todas las causas en general que la afectan y que ella va a dar esa pelea hasta el final, digamos. Ahora, después está la situación de la economía, donde hasta ahora nosotros no hemos visto opiniones contradictorias ni de Cristina ni de todo el círculo más cercano a ella que la rodea que parecieran contradecir la línea que va marcando el ministro de Economía. Yo creo que hoy, a esta altura, tenemos que conformarnos con eso. No hay que esperar, me parece, por cómo funciona el kirchnerismo, por cómo funciona la vicepresidenta. Yo no esperaría gestos exagerados de ella de la mano con Sergio Massa caminando por la calle, sobreactuados. No es su estilo. Nunca lo va a hacer, nunca lo hizo con ningún funcionario durante su gobierno. No esperemos que lo haga ahora en un gobierno que ya debe sentir a medias, ¿no? Porque, digamos, lo comparte con Alberto Fernández y ahora también hay una repartija de poder que lo incluye fuertemente a Sergio Massa. Lo que sí me parece que hay que destacar de este momento, es que vos tenés un ministro de Economía que sin duda tiene mucho más juego político que los ministros anteriores. Básicamente, primero porque no es economista, es abogado y está ahí por sus cualidades políticas, no por sus conocimientos técnicos profundos de la economía. Y eso me parece que es un síntoma.
un síntoma de ¿qué? De que en realidad Sergio Massa viene a resolver el problema de la coordinación política al frente de todos. Vamos, conseguir un buen técnico en economía no debe ser tan difícil en Argentina. Debe haber 50, 100 economistas buenos, recibidos en universidades extranjeras. El problema es que el frente de todos no podía lograr resolver sus contradicciones. Y me parece que el rol que hay que esperar de Sergio Massa en ese sentido es que logre constituir una síntesis. La síntesis que permite este momento, no la síntesis del Frente de Todos de diciembre del 2019, es la síntesis de esta circunstancia histórica. ¿Y cuál es esta circunstancia histórica? Es una presidencia que venía muy exhausta en términos políticos, ¿no? Pensemos lo que estábamos discutiendo acá hace 20 días, un mes. Se discutía el agotamiento del gobierno. Hoy, ¿qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo si las políticas que implementa o está comenzando a implementar el ministro de Economía... se corrió el eje. Se corrió el eje. Se corrió el eje. Ganaron tiempo. Alberto y Cristina compraron un boleto de tiempo. ¿Cómo se llama ese boleto de tiempo? Se llama Sergio Massa. Ahora, ¿le va a ir bien? ¿Le va a ir mal? Bueno. Ahí, claro. Eso lo vamos a ir viendo casi, te diría, minuto a minuto. Bueno, pero salió a hablar el Cuervo Larroque, que en realidad tuiteó. Cuando tuitea el Cuervo Larroque, no dice es Cristina, o es el espacio con el cual Cristina es su bastión de poder. Y dice, sin Cristina no hay peronismo, y no hay peronismo sin Cristina. En el medio del marco de la causa judicial. Eso dentro de este proceso que estamos hablando de ganar tiempo y de que Massa sea un ordenador desde lo económico y político, ¿qué es lo que implica? No, yo no veo contradicción ahí con la cuestión. Creo que, digamos, la agenda económica se puede mantener encapsulada. Más allá de la judicial. Más allá de la agenda judicial, no creo que impacte. Nadie le puede exigir o pedir o demandar a Sergio Massa que hoy se ocupe de la agenda judicial de Cristina, porque sería, digamos, una demanda que además él no está en condiciones de atender, y no veo contradicción entre eso, lo que plantea el Cuervo Larroque, y la agenda económica. Por supuesto que lo judicial siempre está metiendo ruido en la política argentina, ¿no? Pero esto no es solamente de ahora. Pero no creo que haya una contradicción en ese sentido. Acá lo que hay que lograr, o lo que tiene que lograr Sergio Massa, no nosotros que estamos acá analizando y comentando, lo que él tiene que lograr es las dos misiones que tiene. Coordinación política y ordenamiento de las variables económicas. Coordinación política, vos ves algunos gestos que van en esa dirección, ¿no? Vos ves, hay una unicidad en la vocería de las políticas económicas. El ministro de Economía logra controlar el rumbo de la política energética porque pone a quienes él quiere como secretario de Política Energética. Hay algunos, hay un trastabillado... Era un problema con Gabriel Rubinstein. Con Gabriel Rubinstein, el viceministro de... Ojo con lo que tuiteas, tiene que ser de Economía, espacio, ¿no? Ojo con lo que uno tuitea. Pero bueno, hay que ver en qué, digamos, camino se resuelve eso. Si dentro de 2 meses todavía Sergio Massa no pudo resolver quién es su viceministro de Economía, bueno, vamos a estar diciendo hay un problema. Si mañana lo resuelve, vamos a ir viendo que se encamina en el camino correcto. Y el otro tema, que es el más importante de todo, es resolver las cuestiones de índole económica. Claro. Falta de dólares, inflación. Esos son los problemas de la Argentina y esos son los problemas que la sociedad, los actores económicos esperan que resuelva Sergio Massa. Si Sergio Massa resuelve esa agenda, o empieza a resolver, a descomprimir esa agenda, eso también va a generar una retroalimentación positiva con Cristina y seguramente con Alberto también. Si eso no sucede, seguramente volvamos a ver tensiones. Otro escenario. Ahora, me resultó interesante y voy a pensar en la oposición. Pero me resultó interesante esto de, se compró un boleto para ganar tiempo y Massa viniendo a ordenar el desorden que se generó en el frente de todos, bueno, y cómo se cambió la agenda sustancialmente, porque es esto que con vos hablábamos hace 20 días y hablábamos de un Alberto Fernández que ni estaba empoderado, ni parecía tener la autoridad, y ahora el eje se corrió de Alberto Fernández para ir a esperar qué es lo que hace Sergio Massa. ¿Qué pasa con la oposición en la llegada de Massa? ¿En qué se termina moviendo? Porque ahora se ve Patricia Bullrich con Alfredo Cornejo en fórmulas mixtas recorriendo el país, Macri que sigue haciendo incursiones en el conurbano con dirigentes como Méndez en San Miguel, Santilli que también se mueve representando a Larreta en la provincia. Larreta que está bastante guardado, podríamos decir, en estos días. ¿Qué está pasando en la oposición? ¿Qué es lo que genera todo esto? Viste que los politólogos tenemos una máxima, que es
las elecciones las ganan y las pierden los oficialismos. Sí. Aún cuando al oficialismo no le está yendo bien, como estamos viendo en este momento, siempre la centralidad de la política y de la agenda pública pasa por lo que hace el gobierno, sobre todo cuando no estamos en la última etapa de un gobierno, en el año electoral, en los 3 meses de campaña. Todavía falta para esa etapa. Entonces, todo lo que decida el gobierno en términos de política económica, de cambio de nombres, es todavía mucho más trascendente de lo que pasa en la oposición. Eso por un lado. Por el otro lado, para la oposición es muy importante cómo terminan configurados los dispositivos de poder dentro del oficialismo. Porque eso le da o más peso a los halcones o más peso a la paloma, distintas interlocuciones. ¿Cómo es la trayectoria de la crisis que está viviendo la Argentina? Si se mantiene estable, si se profundiza. Es decir, algunos se sienten empoderados si la Argentina entra en un tobogán de crisis más profundo, es decir, los que son más duros, que castigan más fuertemente al gobierno. Sí, Patricia que dice la Argentina se desangra, y vos decís, ¿se desangra? El propio expresidente Macri también siente que se fortalece digamos, si al gobierno le va mal, porque confirma que de alguna manera su experiencia no fue tan negativa. Otros sienten que por su moderación, una estabilidad de acá al que termine, digamos, el gobierno de Alberto Fernández y un proceso electoral tranquilo los beneficia por su perfil, que es más moderado y que requiere un menor nivel de confrontación en la campaña electoral. Entonces, me parece que la oposición está en un escenario de wait and see, ¿no? Claro. De sentarse, mirar y esperar a ver qué pasa. Porque además la sociedad tampoco mira con simpatía que el mundo opositor se pare, digamos, como una especie de hienas a comerse la carroña de un gobierno que le va mal. No, la sociedad quiere que a la Argentina le vaya bien. Exacto. Entonces, cuando el gobierno vive una crisis como la que vivió Argentina en los últimos meses, la sociedad espera de la oposición o un silencio prudencia, o una actitud colaborativa. No espera que pateen al rival en el piso. ¿Y Milei se moderó entonces, siguiendo un poco esta línea de análisis? Porque sigue siendo, sigue teniendo frases rimbombantes, muy a lo Milei, pero pareciera que después de desaciertos que tuvo, que él sabe que lo afectaron en su imagen, empezó a volver al discurso original con el que él se siente más cómodo, que es la economía. Ya no meterse ni en el tema de la venta de órganos, ni en el tema de las mujeres y un ministerio, ni en cuestiones sociales que él no maneja y que tampoco pareciera tener claro hacia dónde quiere llevar el gobierno en caso de ser presidente. Pero vuelve a lo económico. ¿Es una etapa de qué que vamos a ver de personajes como Milei o Patricia Bullrich? ¿De qué? No, en el caso de Milei particularmente, después de esos 15 días o 3 semanas trágicas. Porque aparte fueron una tras de otra. Una tras de otra. No solo una sucesión de declaraciones, yo no llamaría desafortunadas, pero que no cayeron bien en la opinión pública, sino también algunos vicios en la construcción política que fueron señalados por referentes internos o problemas o dificultades o contradicciones en la construcción interna que también fueron denunciados públicamente. Después de ese momento creo que aprovechó bien, en términos estratégicos por supuesto, la circunstancia de la crisis económica, porque eso ¿qué le permitió? Le permitió de alguna manera sacar de escena esos problemas que estaba teniendo. Ya no se escucha más si la hermana de Milei, si un operador de no sé dónde, si Malatón, es decir, todo ese lío que había alrededor de la construcción política, que no es bueno para un espacio que viene a reclamar ser lo nuevo y que quiere denunciar a la vieja política, a la casta, y que la casta se vaya. Vos tenés que demostrar que vos sos distinto. Si vos construís con los mismos métodos, la sociedad enseguida se da cuenta. Entonces, me parece que corrió ese eje de lado, corrió también el eje de las declaraciones sobre temas por fuera de la agenda política económica tan contradictoria y se concentró, como vos decís, en lo que él más sabe. Pero eso también lo hizo porque aprovechó la circunstancia. Porque hoy de lo que todos quieren escuchar hablar es de economía y de cómo se resuelve la economía. Entonces, se montó bien sobre esa circunstancia y de hecho, nosotros tenemos una encuesta que la terminamos el día de hoy, que todavía no está publicada, donde vemos que Milei está estabilizado en su intención de voto. No está por arriba de 20 puntos, como estaba en el mes de marzo, que fue su mejor mes desde la creación de su fuerza política, pero tampoco está en los 14 que había caído. ¿No? Lo tenemos estabilizado en alrededor de 17 puntos, nosotros 18 puntos, que para una tercera fuerza en Argentina es muchísimo, más en una elección presidencial como la que vamos en el 2023, que va a estar llena de incertidumbre, ¿no? Y de lo otro que puedas adelantar en lo que hayas analizado previamente de tu último trabajo, ¿cómo está el gobierno actualmente?
No, el gobierno sigue, digamos, con el problema de la falta de expectativa que tiene una mayoría social en relación a la posibilidad de que las cosas cambien o mejoren de acá a un periodo de tiempo no muy lejano, ¿no? Es decir, cuando vos preguntás precio del dólar, inflación, desempleo, posibilidad de ahorrar, es decir, las principales variables económicas que se preguntan en una encuesta, la mayoría de ellas son negativas, ¿no? Facundo, cuando veo trabajos como el tuyo o de otros analistas de opinión, preguntan para atrás y preguntan a futuro y si es alto el porcentaje de desazón, de desánimo en cuanto a alguna mejora personal y del gobierno. O sea, cuando preguntan, ¿cómo estabas hace un año? Mal, pésimo. ¿Cómo estaba el gobierno? Mal, pésimo. ¿Cómo considerás que va a estar tu situación? Mal, igual de mal. ¿Cómo considerás que va a estar el gobierno? ¿Igual de mal o peor? Entonces, hay problemas con el tema de la expectativa, ¿no? En definitiva. Lo que pasa, Mariana, que vos cuando, no sé, te comparás con otros países de América Latina o países europeos, aunque, digamos, los niveles de vida son muy distintos en América Latina, Europa o el propio Estados Unidos, vos ves que lo que hay es, lo que predomina es la estabilidad y cada tanto tenés momentos de crisis, no sé, tenés la crisis del 2008 que te afecta a todos los países. Y después se sale. Tenés la crisis de la guerra con Ucrania, pero bueno, dura un tiempo. Tenés la pandemia, después se sale. Acá es como que prácticamente desde el año 2007-2008 la Argentina ha entrado en una situación de crisis casi permanente con pequeños periodos de mejoría. En el 2010 la economía creció muy bien, la Argentina fue muy bien. En el 2017 de Macri la economía anduvo muy bien. Pero son periodos muy cortos de tiempo, digamos. La mayor parte del tiempo la gente vive en el marco de la zozobra, de la crisis y la inflación. Vos pensás que desde el año 2007-2008 la Argentina no baja de 20% de inflación. Entonces, digamos, nos acostumbramos. Primero te acostumbras a vivir con 20, después te acostumbras a vivir con 30, después con 40, después con 50. Ahora, acostumbrarse a vivir con 70-80% de inflación ya es muy difícil. Entonces, es lógico que la sociedad tenga bajas expectativas sobre que este tema se pueda resolver de manera definitiva. Más bien, lo que espera es que en algún momento venga una especie de salvador, haga un programa económico, digamos, donde más o menos se estabilicen las cosas, y en eso la sociedad va a ser muy agradecida con pequeños logros. Por eso digo, ¿cuál es la chance de Sergio Massa hoy? La chance de Sergio Massa es que las expectativas de la sociedad no están tan altas. La expectativa de la sociedad cualquier cosa mínima que haga ya se va a notar. Y es que alguien que logre un mínimo piso de estabilidad te pone en el candelero inmediatamente. No es que tenés que hacer crecer a la economía argentina 10 años al 10% para constituirte. No, es sacarlo un poco de esta inercia e inacción. Exactamente. Que está. Gracias por esta charla. No, gracias a todos por la invitación. Hasta luego.